Ok. Este IBR que yo les estoy mostrando es de un libro que es el libro de Filemón, y que está completado con la información real del IBR que yo realicé para Jucum Monterrey, que es el curso en donde yo tomé el estudio bíblico inductivo. Es el mismo, está adaptado para el formato que nosotros tenemos como iglesia. Por lo tanto, aquí donde dice nombre, usted va a tener que escribir el nombre, su nombre, va a colocar la fecha, y hay dos preguntas que le vamos a pedir que hagan de manera genuina. Ahí vamos a pedirles que apliquen temor de Dios para responder si oró antes de leer el libro, y si realizó el código de color respectivo. Si usted ahí puso que no, ponga ahí que no y justifique por qué no lo hizo. El de orar, ese es más sencillo porque usted puede decir, oh, no oré antes de leer el libro, entonces oro y ya puedo marcar ahí que sí. Pero si no realizo el código de colores, ahí es un poco más difícil hacerlo antes de hacer todo. La primera parte de este IBR es la ficha bibliográfica. En esta ficha bibliográfica vamos a encontrarnos siempre con las mismas preguntas. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el género literario del libro? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el origen? ¿Y cuál es la fecha estimada de la creación de este texto? Toda esta información no tienen que buscarla en ninguna parte, nosotros se las vamos a dar en cada una de las clases. Y la idea es que ustedes vayan entregándonos la información de dónde apareció la información. Si, por ejemplo, sabemos que el autor, en este caso de Filemón, es Pablo, y lo sabemos porque el mismo Pablo lo dice en Filemón 1:1, y que el destinatario es Filemón, Apia, Arquipo y a la iglesia, porque está en Filemón 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Luego viene un resumen general que incluye dos elementos. El primero, la temática principal del libro o las temáticas principales del libro. En el caso de Filemón, tenemos que las temáticas principales son el perdón, la restauración, la igualdad, el compañerismo, la amistad y la renuncia. Y un resumen hecho por ustedes del libro. En este caso, mi resumen es súper sencillo, es interceder ante Filemón por Onésimo, para que sea recibido como un hermano en Cristo, un igual y no como un esclavo. El documento está configurado para que si ustedes escriben demasiado, nunca el texto que viene debajo se mueva. Entonces puede escribir tanto como la hoja le da el espacio. ¿Ya? La idea es que tampoco escriban textos tan grandes porque primero en la primera página y segundo, acuérdense que yo los tengo que leer todos, así que tengan compasión de mí, por favor. Luego tenemos el contexto histórico y aquí le vamos a pedir siempre 3 datos que a ustedes les parezca relevante contar. Nuevamente, esto tampoco tienen que investigarlo en ninguna parte porque se lo vamos a entregar en la clase del día martes. En el caso de Filemón, yo anoté estos datos históricos. El primero, en la ley romana los esclavos no tenían derecho, por lo que Filemón tenía el derecho legal de hacer cuanto quisiera con Onésimo o cualquiera de sus esclavos, incluido el matar o torturar. Información número 2, la ley romana autorizaba a los dueños de esclavos a matarlos, torturarlos y castigarlos severamente si cometían algún delito o si se escapaban buscando libertad. Los ciudadanos romanos que hubiesen ayudado a escapar a un esclavo debían pagar el equivalente en días no trabajados por el esclavo. Contexto histórico número 3, el precio de un esclavo romano era de aproximadamente 500.000 denarios, lo que equivale hoy en día a $1.000.000, es decir, 713.000 millones y fracción. Como les digo, toda esta información va a estar entregada en el contexto histórico de la clase del día martes, y al igual que la página del arriba, está configurado para que ustedes escriban cuanto quieran y que el texto que viene en la página siguiente no avance.
Entonces, para estas tres informaciones de contexto histórico, usted puede ocupar la hoja completa, no más de la hoja. Y aquí vienen las preguntas de interpretación. Estas preguntas de interpretación las vamos a trabajar siempre el día jueves, aunque el día martes nos vamos a lanzar con una o dos preguntas siempre, ¿ya? Para ahí dejar un gustito, una prueba de lo que se va a hacer el día jueves, para aquellos que quieran participar. Y tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué o para qué le sería útil Onésimo a Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con que lo engendró en sus prisiones? ¿Por qué dice Pablo que ahora le sería más útil a Filemón que a él? ¿Por qué Pablo le dice que ya no lo reciba como esclavo, sino como algo mejor? Y cada una de estas respuestas debe ser analizada en el contexto en el que ocurre esta historia. Si se dan cuenta, aquí solo le estamos haciendo preguntas al texto que se responden con el texto. ¿Tenemos la información del contexto histórico? Sí, pero esa información de contexto histórico nos va a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo y por qué las personas que están involucradas toman las decisiones que toman. Aquí no hay nada de interpretación personal al momento de hacer estas preguntas de interpretación. ¿Por qué? Porque el objetivo del estudio bíblico, como ya les habíamos comentado antes, es la observación y a partir de la observación del texto sacar conclusiones. No tener conclusiones primero para después respaldarlas con el texto. Eso se llama estudio deductivo, que es otra cosa. Y esto, la última parte, es la aplicación personal. Y en la aplicación personal siempre vamos a encontrar estas mismas 4 preguntas o estas mismas 4 indicaciones. La primera, ¿qué atributo o atributos de Dios se hacen evidentes en el libro? En este caso, en el libro de Filemón, nos damos cuenta que los atributos de Dios que se hacen evidentes son el amor, la gracia divina, que Dios es un Dios relacional y que además tenemos un intercesor, que es Dios mismo. La número 2, ¿qué temática del libro Dios está trabajando contigo en este tiempo y de qué manera? Ahora, esta pregunta en particular, ¿qué temática del libro está trabajando contigo en este tiempo y de qué manera? Les voy a pedir que sea una pregunta que ustedes conversen con la persona a quien están rindiendo cuentas, ¿ya? Aquí ustedes en este trabajo pueden ser súper escuetos y decir, ¿sabes qué? En realidad la temática que Dios está trabajando conmigo es sumamente personal. Estoy trabajando todavía en esto. Preferiría guardármelo para mí, no contártelo, y eso va a estar bien. Pero, como les comento, la idea es que ustedes tengan la oportunidad y la posibilidad de conversar con alguien de su confianza, a quien ustedes rindan cuenta. Después vamos a dar cuenta de qué es rendir cuenta. Habían algunas personas que me preguntaban qué era eso. Sobre qué es lo que Dios está trabajando con ustedes hoy. ¿Ya? Y ahí pueden ir con más detalle, con más, profundizar un poco más qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que está trabajando con sus vidas y qué es lo que creen ustedes que Dios está esperando de ustedes cuando leen este libro en particular. En mi caso personal, el libro de Filemón, ahora que lo volví a leer para hacer este IBR, tenía que ver con la renuncia por los derechos adquiridos por el trabajo. Para poder hacer caso a Pablo, Filemón tuvo que despojarse de algo que le había costado muchísimo dinero por amor a Jesús. Recordemos que esto está fundamentado en esta información del contexto histórico. De ahí yo saqué que Dios estaba trabajando en mi vida este punto en particular. ¿Ya? Si, por ejemplo, la carta de Romanos está hablando sobre, no sé, pecado versus gracia, y usted dice que en realidad Dios le está hablando de salvar a sus mascotas, y en el libro en ningún momento se hace relación a las mascotas, entonces no tendría mucho sentido. Ahí se está mintiendo usted y está tratando de mentirme a mí. Por eso les digo que además
la pregunta número 2, ustedes lo pueden considerar como algo confidencial, que quizás no quieren conversar conmigo ni compartir conmigo, y eso va a estar súper bien, ¿ya? Lo que sí van a tener que hacer es el punto 3, y que es, considerando lo que Dios está trabajando contigo, realiza una aplicación práctica a desarrollar. Debes indicar qué harás, cómo lo harás y cuándo lo harás. En mi caso personal, como ya les había comentado, está ahí Dios trabajando conmigo el despojarme de los derechos adquiridos. Yo voy a hacer una ofrenda a un misionero a través de una transferencia de dinero esta semana. Entonces ahí se cumple el qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer una ofrenda a un misionero. ¿Cómo lo harás? A través de una transferencia de dinero. ¿Cuándo lo harás? Esta semana. Filemón se caracteriza por ser un libro que habla de también el perdón. Entonces, sí, y el perdón y la restauración de relaciones. Entonces, si hubiésemos visto Filemón y Dios hubiese estado hablando conmigo sobre perdonar a un amigo, por ejemplo, mi, mi trabajo práctico o mi aplicación práctica podría haber sido llamar a tal persona con la que dejé de hablarme esta semana o mandarle un mensaje de texto. ¿Sí se entiende? Tiene que ser algo súper concreto, algo súper práctico y que responda a las preguntas: ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Ahí no hay un límite, ¿ya? Porque ahí va a depender de qué es lo que Dios está trabajando contigo. Si, por ejemplo, en alguna carta Dios está hablando sobre el perdón y tú sientes que Dios te está llamando a perdonar a alguien que te causó mucho dolor, yo no voy a esperar que ahí en tu trabajo práctico tú me digas: voy a perdonar a la persona que me lastimó muy profundamente esta semana. Como, es poco realista, la verdad. Hay que evitar también estas cosas que son demasiado obvias. Por ejemplo, voy a orar. Es como, sí, pues, tiene que orar todos los días. O voy a leer más la Biblia. Ok, sí, está bien que lea más la Biblia, pero ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a seguir un plan de lectura diario? ¿Va a seguir un plan de lectura semanal? Que sea súper específico. O por ejemplo, evitar también aplicaciones prácticas como voy a ser más consciente con mis vecinos. Como, sí, pero ¿qué? ¿Cómo vas a ser más consciente? Ser súper, súper, súper concreto. Queremos que la Biblia afecte nuestra vida cotidiana y que la afecte de verdad. Ahora, tampoco es que usted se ponga a poner ahí aplicaciones prácticas que son imposibles de cumplir. No va a poner, por ejemplo, Dios está hablándome de el evangelismo, así que voy a salir a la plaza en Puerto Montt y voy a abrazar a todo el mundo con un cartel de abrazo gratis, porque no se puede en este contexto hoy en día. Sí me hago entender, ¿no? Súper. Y lo último es publicar algo de ayuda y bendición para otros en tus redes sociales. Aquí tienes que contarnos qué es lo que publicaste y dónde lo publicaste. Puede ser en cualquier red social, incluso puede ser un WhatsApp. El año pasado teníamos algunas personas que escribían unos textos y lo escribían en unos grupos de WhatsApp familiares. Entonces a ellos les enviaban la información y de verdad era algo de mucha, mucha bendición. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo publiqué en todas mis redes sociales el siguiente mensaje: con el libro de Filemón aprendí que Jesús nos llama a perdonar a otros, pero a veces también nos llama a restaurar relaciones rotas con un propósito mayor: amar como Él ama. No se compliquen con este desafío, ¿ya? Si van a ponerle énfasis a algo de este punto de la aplicación personal, que sea el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y de esos 3, más el punto 3. Ok. Vamos a seguir compartiendo pantalla para continuar viendo la presentación. ¿Queda claro qué es el IBR entonces? Súper. Es una ficha que se llena súper fácil y que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Nosotros, como ya les comentaba, el día jueves nos vamos a dedicar a completar el IBR en grupos, ¿ya? Entonces ahí va a ser mucho más fácil y va a ser también mucho más entretenido responder
las preguntas del IBR. Ahora, como les decía, la idea de la aplicación práctica en el punto 2 tenía que ver con el rendir cuentas. Ahora, ¿qué es el rendir cuentas? Si nosotros buscamos la palabra rendir o la frase rendir cuentas en la Biblia, no la vamos a encontrar. Eso primero. Pero sí nos vamos a dar cuenta que en la Biblia encontramos ciertos principios y algunos ejemplos de cómo relacionarnos con Dios y con otros cristianos. Y entre esos principios está el principio de la confesión o el de rendir cuentas. Y la confesión es un acto de inicio de apertura y de vulnerabilidad acerca del pecado ante Dios y con otros creyentes. Por experiencia personal, sé que no es fácil rendir cuentas porque quedas como muy a la deriva, quedas como así expuesto al más no poder. Pero eh, la Biblia nos motiva a ser conscientes y a ejecutar esta acto de confesión para traer luz a la oscuridad que hay en nuestro corazón. Ahí tienen un par de citas bíblicas que pueden revisar y que apoyan esto que estoy diciendo. Primera de Juan 1:5, perdón, Juan 1, del versículo 1 y 5, el mismo libro de Juan en el capítulo 3, del 19 al 21, primera de Juan 1, del 5 al 7, Santiago también ahí nos va a hablar de confesar los pecados unos a los otros, y la idea de rendir cuentas es que nunca se debe permitir que el pecado sea escondido y persista en la oscuridad, traer el pecado a la luz significa exponerlo ante Dios y ante los demás. Como experiencia personal, yo rindo cuentas con tres personas en particular, con el pastor Carlos, con Franklin, se me fue la pantalla, y también con el pastor Danilo. Y cada una de mis experiencias rindiendo cuentas ha sido sumamente valiosas y ha sido súper bueno el cómo ha sido un alivio para mí el poder saber que todos mis pecados son realmente, fueron realmente perdonados y que el pecado que yo cometo y que cometí en el pasado y el pecado que cometieron contra mí no define mi vida. Y por lo tanto, como no define mi vida, yo puedo ser libre verdaderamente y puedo disfrutar de la libertad que tengo en Cristo. La confesión es súper buena. Les va a traer libertad, como ya les decía, y va a traer también luz a la oscuridad que todavía está y que cada uno de nosotros luchamos con algunas cosas todavía, como respecto de nuestro carácter o respecto de nuestras emociones o nuestros sentimientos o cosas por el estilo. Todos aquellos que estén haciendo pasaporte se van a dar cuenta que es una de las clases de la semana, y cuando ya volvamos a la presencialidad y tengan todos la posibilidad de hacer un bienvenidos a la viña, se van a dar cuenta de lo fantástico que es el poder confesar y sentirse de verdad súper libre. Mi última experiencia de confesión fue hace un par de meses atrás, y créanme que el que Dios sepa todo y que las personas sepan realmente quién soy hace que no tenga ningún problema en poder enseñar, por ejemplo, o que eh, tenga problemas para dormir o tenga, no sé, un montón de beneficios súper positivos. No sé si hay preguntas sobre algo de lo que haya expuesto el día de hoy antes de cerrar y de dejarles las tareas asignadas para la siguiente sesión. Hola Alex, ¿me Hola. escuchas bien con Rosana? Hola a todos. Tengo una consulta. ¿Las clases de los jueves igual van a quedar grabadas? Porque, claro, como era voluntario, yo los jueves tengo discipulado, entonces quisiera poder verla después. Sí, podemos grabar las conclusiones. El trabajo en equipo yo creo que no, pero las conclusiones sí. Ya, eso era. Súper, gracias, Gracias. Rosina. ¿Más dudas, más preguntas?
Súper. Les voy a asignar entonces las tareas de la siguiente sesión. Recordemos que el día jueves de esta semana vamos a dedicarnos a llenar o a hacer en realidad el código de colores. Por lo tanto, si alguien tiene dudas de cómo hacer el código de colores, queda invitado e invitada el día jueves a la misma hora a hacer todos juntos el código de colores. Tareas para la próxima sesión del día martes. Lo primero, ver Colosenses del proyecto Biblia, ahí está en YouTube. Como les digo, yo se los voy a enviar al final de esta sesión, por correo electrónico también, para que tengan ahí el acceso mucho más fácil de encontrar. Ustedes lo pueden buscar en YouTube de todas maneras, está ahí súper fácil de encontrar. Y además, para el día martes, deben haberme enviado o por WhatsApp o por correo electrónico el código de colores de Colosenses. Se hace el libro completo, no solo el primer capítulo, sino que el libro completo, código de colores de Colosenses. Y esas son las únicas 2 tareas que tenemos de aquí al martes que viene. ¿Ya? En la próxima sesión del día martes van a tener las tareas también asignadas y ahí se les va a sumar la entrega del IBR de Colosenses. Alex, ¿Sí? pregunta, no sé si es un poco tonta, pero pregunta. ¿Cómo te mandamos el código colores con captura de pantalla? ¿Cómo lo hacemos? Si lo haces en tu Biblia de papel, puedes enviarme fotos de tu IBR, y si lo haces en un documento digital, puedes sacar captura de pantalla y enviarlo, o hacerlo en un Word y también enviarme ese Word. Gracias. Súper. ¿Más dudas, más preguntas? Yo tengo una pregunta Sí. sobre el código de colores, como los pantallazos o capturas que tenemos que enviarte, ¿son como de todo el capítulo en sí o de las primeras partes? De toda la carta de Colosenses. Oh, wow, entonces tienes que leer mucho, ¿o no? No es tanto, si lo comparas Ya, y la si lo otra comparas con pregunta, Romanos, que va a ser súper larguito. Sí, son solo 4 capítulos. bueno, sí. Ya, y lo otro que cuando nos entreguen el IBR el día martes, ¿tenemos que realizarlo en la misma clase que vamos a tener o tenemos que hacerlo después El día y entregarlo para el jueves? Este día ¿Cómo es eso? martes de la primera sesión vamos a tener la clase. Yo al final de la reunión les envío la grabación y el IBR tienen plazo de 1 semana para entregarlo. La idea es que a la clase siguiente, Ya, ok. por ejemplo, ahora van a recibir el IBR de Colosenses y después vamos a tener la clase de Romanos. Para el día en que nosotros hagamos Romanos, tú deberías haberme entregado el IBR de Colosenses. Ya, ok. Ya. Pero Y siempre, para todos los jueves, perdón, para todas las sesiones del día jueves, nosotros vamos a hacer IBR y vamos a hacer solo IBR. Entonces, si quieres hacerlo junto con todos, lo hacemos juntos el día jueves. Ya. Y el otro que iba a preguntar era que este jueves que viene, la tarea es leer No, no hay ninguna tarea. ver el video y ya haber empezado a leer Colosenses, pero el código lo vamos a hacer juntos, ¿no? Tú puedes hacer el código antes. Para el ¿De día qué jueves, jueves no? el día jueves no hay ninguna tarea. El día jueves, este jueves, lo que vamos a hacer Ya, ok. es hacer el código de colores juntos. Ya. Ya, pero el video lo puedo ver, eso queda como a mi elección. Ya. Sí, eso lo decides tú, en tus tiempos. Ya, ok. Perfecto, gracias. Nikos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Hoy en una consulta, ya que Romanos es harto, ¿había alguna posibilidad que nos enviara el IBR antes para que hay algunos que les gusta leer? Digo yo, no sé. No sé si me estoy adelantando, pero a mí me gusta leer. Entonces, como es harto, no podíamos avanzar. Digo Puedes yo, no aplicar el sé. código de colores antes en Romanos. El IBR no. Ah, ya, ok. Ya. Sí, igual y vamos a orar ahí para ver si es que tomamos la primera parte de Romanos y lo tomamos todo, ahí lo vamos a considerar. Yo creo que no les voy a pedir todo el código de colores, pero sí les voy a pedir algunos capítulos en particular, porque sí son 13 capítulos, me parece mucho. Sí, es Ya. larguito. No, sí, yo te honro y te bendigo. Es Son mucho lo que 16. tienes que hacer. Seis. Si es mucho para nosotros, para ti Gracias. es demasiado. Gracias, Alex. Sí, te damos muchas gracias. Nosotros te agradecemos muchísimo. Y eso, nada más, nada más. Vamos a hacer nuestra tarea. Sí, Muy bien, solamente por ti lo vamos a hacer. muy bien. Y ojo porque la gran mayoría de libros que vamos a ver en este seminario, yo tampoco los he hecho. Entonces a mí también me toca hacer el código de colores de todos los libros y me toca hacer también el IBR de todos los libros. Entonces, soy un estudiante más junto con ustedes. Eso, ¿más preguntas? Súper, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la clase. Ahí vamos a orar por este proceso. No se me olvidó orar. Vamos a entregarle a Dios todo este tiempo de estudio bíblico inductivo que ya comenzamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por inscribirse. Muchas gracias a todos los que están viendo esta grabación y que no pudieron asistir el día de hoy, que nos justificaron ahí por interno. Muchas gracias a todos. Así que le vamos a pedir ¿a quién le podemos pedir? ¿Hay algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? Ya, vamos a ver, Nicos. ¿Voluntario? Sí, voluntario. Ya. Señor, te damos las gracias, Padre, por esa junta, Señor, por esa oportunidad que tú nos das para abrir nuestro camino, Señor, hacia ti, Señor. Que ese viaje, Señor, sea un viaje que sea lleno de bendiciones, de aprendizaje. Bendigo cada persona que están acá, Señor, y que los que no están, bendigo los profesores, la gente que va a estar, Señor, y sobre todo te bendigo a ti, Padre, creador del universo, que tú nos estás empujando y tú nos elegiste para hacer eso. Todo eso te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, quedan todos liberados, que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Chao.